¿Cómo están? Bienvenidos a Desde el Diván. Nos visita un filósofo, escritor, analista político y hace poco novelista, hace un par de años, Tomás Abraham. Tomás, gracias por estar. Gracias a vos. Bueno, Tomás, quiero contarte que sos el primer, entre comillas, paciente que repite sesión, lo cual es un elogio. En mayo de 2017 viniste y déjame jugar con la idea de que tengo tu historia clínica con algunas frases, así las recuperamos y ver cómo las actualizamos. Sí. Vos dijiste en aquel momento, desde lo económico, Argentina está en un cepo económico y no sabe cómo salir. Y en lo institucional dijiste, las cosas están un poco mejor. El país está más democrático que antes. Sí. Íbamos hacia un camino bolivariano. ¿Actualizamos un poco las dos frases tantos meses después? Bueno, esto me confirma que en Argentina no pasa nada. Porque el cepo existe, ese llamado cepo económico. El cepo económico es la imposibilidad de mover, Sí. como un sencu, donde Sí. apenas se puede mover una fichita, Sí. no al cepo literal del kirchnerismo. a eso No, te por referís. supuesto. Es esta especie de traba que impide moverse, que tiene mucho tiempo, así que no va a cambiar en un año. Y que estamos un poco mejor desde el punto de vista institucional y de la libre expresión y de la... Sí, eso también. Así que no hubo mucha variación en ese sentido. En otros quizás sí. Apelo a... Todos sabemos que tu familia, tu padre, del cual Sí. hablaremos en un rato, donde nos metemos más, sí, como en el diván de Tomás Abraham, tuvo una fábrica de medias, Ciudadela enorme, las medias Tom, que Sí. dieron, que vos le prestaste el nombre a eso, y vos laburaste ahí, Sí. después de un recorrido enorme, digamos, donde pasaste por Sí. Tokio, por la Sorbonne, por 1000 lugares y aterrizaste en un En momento Ciudadela, en Rivadavia al 12.000. al 12.200. Y vos dijiste, estuve como director de personal con 1000 obreros en la época de los Montos, de los Troscos, del Partido Comunista, Sí. y vi el fin de la fábrica con Martínez de Hoz, el menemismo, los despidos, los fantasmas. La Argentina pasó por ahí mucho más que por una facultad. Y sin duda, eso sin duda. Apelo a ese tipo de calle, digamos, ¿qué ves hoy habiendo visto pasar la Argentina en esa fábrica? Bueno, eso es como qué veo hoy en relación a todo ese bloque de historia, ¿no? Pasaron muchas cosas, ¿no? Eso que vos me decís que yo vi, ¿no? Pasaron muchísimas cosas y en una empresa es como condensa todo eso, porque eso repercute muchísimo en lo económico y la empresa es la unidad económica más pequeña, ¿no? Y entonces yo cuando tenía 20 y algo de años, era joven, ¿no? Había vuelto de todo ese periplo. Cuando yo entro a Ciudadela tengo 25 años, mi padre es el dueño, ¿no? Y yo me encuentro ahí con una empresa que trabaja full, año 73, trabaja full, trabaja los domingos. Tiene turno los domingos. Tiene turno los domingos, tiene 1000 obreros en 3 turnos, en donde el ministro de Economía va a ser Helbar, en donde los precios se congelan, aumentan los salarios, empieza toda esta especie de hiperconsumo, ¿no? Un hiperconsumo en la primera época de Cámpora, hasta que llega Perón, en donde nosotros no dábamos abasto con los pedidos, en donde los clientes nos pedían por favor medias y que teníamos que distribuir en 4 cada pedido para satisfacer a todos. Era una locura que terminó en el desquicio total, porque se terminó toda la mercadería, la materia prima ya no se vendía, los precios estaban congelados, había que hacer un montón de cosas para poder vender, etcétera. Había un mercado negro, etcétera. Todo terminó en el Rodrigazo, ¿no? Entonces, de ahí es una Argentina que yo vi ahí de todo. Después, con los militares, ¿no? Que los militares entren a la empresa, que los soldados entren a la empresa buscando gente, ¿no? Y yo tratando de ver cómo se puede que no pase nada, ¿no? Que no se lleven a nadie, ¿no? Estaba a cargo del personal también, había un jefe de personal, pero yo como parte de la patronal, yo tenía relación directa, mi puerta estaba abierta, ¿no? Mi padre sabía que yo tenía un espíritu medio emancipador, pero yo tampoco era un idiota.
tenía una idea de sentido común. ¿Cómo de articulabas organización. ahí ser de la patronal y también venir de ideas, si vos querés, de la izquierda, de tu periplo europeo? No sé cómo hice, no sé cómo hice, pero eso era algo diario, es decir, trataba de ser, de no tener demasiado rigor, de saber, es un mundo una empresa, no todas las personas son iguales. Es decir, todas las personas son distintas. Entonces vos podés tener una sección con 100 operarios, pero no son operarios. Vos llegás a conocer a cada uno y son distintos. Tienen una distinta actitud frente al trabajo, una distinta actitud frente a su responsabilidad familiar, una distinta actitud frente incluso al conflicto. Entonces con cada uno es algo distinto. Yo traté de tener, hablé mucho, muchísimo diálogo y demás. Y además, yo no estaba para regalar, estábamos para pelear. Entonces teníamos a sindicato fuerte, estaba el sindicato peronista, estaba las internas con los comunistas, las internas con los de extrema izquierda, etc. Con unos se podía hablar, con otros no se podía hablar. A lo mejor con los que estaba más afín de formación ideológica, con eso no se podía hablar, porque ellos no querían arreglar nada, ellos querían todo. Entonces con eso no se podía hablar. Con el peronismo tradicional, ¿no?, esencialmente negociador, se negociaba. Entonces yo tenía también esa tarea. Y o sea, tenía la izquierda más romántica que vos habías estudiado, cuando la bajabas a tierra en Rivadavia. No era romántica. 12.200 no era complicado. Era demoledora. Demoledora. Claro, era nada, ¿no? Entonces también tenía el otro rol, discutir con mi padre, con la parte patronal, que tengan que ceder, porque hacía un poco eso, como en la película Metrópolis de Fritz Lang, el hijo que trata de poner, que se den la mano el patrón y el obrero, en el cine negro de los años 30 de Alemania. Pero bueno, yo con eso, sin duda que era una escuela para mí. Al mismo tiempo, yo dedicaba muchas horas por día para estudiar y para escribir y demás, aparte, ¿no? Porque era una doble vida, ¿no? Entonces, de claro hecho, que escribiste ahí la empresa. La empresa de Vivirla, escribí mucho en relación ahí y además aprendí mucho, es decir, todo eso implicó para mí desafíos intelectuales sumamente fuertes, ¿no? Estuve más o menos 20 años y vi todo eso. El menemismo fue letal para pero además las reconversiones, los cambios, las estructuras empresarias de otra época, que eran piramidales, eran integrales, eran jerárquicas, cuando todo el mundo ya empezaba a tercerizar, ¿cómo se puede desmantelar una empresa hecha a la manera del esquema Ford, ¿no?, de la revolución industrial de la primera mitad del siglo XX, con esta idea de que cuanto más integro, mejores costos tengo, cuando peores costos vas a tener, finalmente, la dificultad en reconvertir, las crisis que hubo, los despidos que yo tuve que hacer, todo eso. Tu padre murió hace un par de años, ¿verdad? Hace no tanto, sí. ¿Con qué impresión del país que le tocó vivir se fue? ¿Se fue amigado con la Argentina? Bueno, ustedes vinieron de Rumania. De Rumania, sí. ¿Cuál fue las últimas charlas que vos tuviste en relación con eso, con tu viejo? Con mi viejo yo hablaba mucho, ¿no? Y él estaba decepcionado, ¿no? Si todo el mundo está decepcionado, él no iba a estar con ilusiones. Él estaba un poco decepcionado, porque no, bueno, por lo que todos sabemos, es decir, el país fue embajada. Respecto al país al que él llega, a los 20 y pico de años, que era el primer Perón, año 48, casi 49. La Argentina estaba rica, Argentina tenía superávit, Argentina era acreedora del mundo, Argentina tenía consumo, Perón estimuló el consumo interno, él vino acá con poco y nada y le abrían las puertas para poder trabajar. Lo atendían, no sabía el idioma, trataban de... Bueno, con esa Argentina en la que él durante muchos años fue creciendo, fue progresando, donde disfrutó de la libertad,
veníamos de Rumania, que no era lo mismo, porque yo también nací en Rumania. Sí, claro. Entonces, que disfrutó todo eso. Después hubo un momento en que las hiperinflaciones, las crisis... Hizo lo que ya sabemos. Y todo eso, etcétera, pero siempre fue un peleador, nunca se quejó. Volveremos a tu padre desde otra arista. Sí. Digamos, sabemos la complejidad del panorama económico, dijimos que es un sencu donde apenas hay movilidad y hay que mover los cuadraditos de a uno para ver si se puede destrabar. ¿Vos sos optimista en relación a cómo está moviendo la poca capacidad que tiene de mover fichas este gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos? No soy ni optimista ni pesimista. Creo que esas dos posturas son posturas de enceguecimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir optimista o pesimista? Creo que es un problema, que hay un problema, es un problema que tiene 50 años, 60 años. El otro día un periodista muy conocido, Horacio Berbitsky, dice ahí como si fuera una letra chica, algo. Bueno, Argentina siempre tiene las crisis financieras, de cuello de botellas, de falta de dólares, desde el año 52. Es decir, Perón, él es peronista, desde el primer Perón, año 52. Es decir, que las tiene desde siempre de la Argentina moderna. Año 52, Perón está iniciando el segundo periodo. 2 años después va a llamar Perón al Congreso de la Productividad porque se quedó sin divisas. Argentina está tecnológicamente vieja, no tiene con qué comprar energía. Después llega Frondizi para tratar de solucionar el tema. Es decir, este tema de tipo fuga de divisas, falta de confianza en el país, no ahorrar adentro, sacar afuera y demás, tiene 70 años. Bien. Entonces yo no soy pesimista, digo que destrabar esto va a llevar mucho tiempo. Bien, vamos a otra batalla que no es la económica, que es la cultural, la de las ideas. Sí. El gobierno está tratando de implantar una idea acerca del esfuerzo, del mérito, fue muy criticado, y entre las muchas pequeñas grandes batallas que da al respecto, una es la de que cambie la perspectiva de cómo se ve la relación con las fuerzas de seguridad, ¿no? Caso Chocobar, concretamente. Sí. Y fue muy criticado el gobierno diciendo está usando populismo de derecha. ¿Cómo viste toda esta secuencia y las declaraciones de Patricia Bullrich diciendo queremos cambiar un poco la perspectiva? En principio, el que está en la fuerza de seguridad tiene la razón. Bueno, si alguien dijera el que tiene la fuerza de seguridad siempre tiene la razón, no es creíble. No creo que sea exactamente el mensaje tampoco. Es decir, cualquiera de la fuerza de seguridad tiene razón. No creo que sea ese el mensaje. Yo creo que tiene dos aristas. Una, reeducarnos un poco en esa especie de prejuicio bastante tonto que tenemos, que cualquier uniforme es una porquería. No, eso hay que cortarla con esa. Hay que cortarse un prejuicio ese. Bueno, y sí, porque si no tenemos autoridades de seguridad que hagan cumplir una ley, entonces vamos a tener como en Estados Unidos chumbo, todos. Así que no queremos eso. Entonces tiene que haber una representación estatal, tiene que haberla. Y un señor policía, un señor gendarme, o sea, tenemos que cortar con el tema del proceso. Ahora no estamos en el proceso. Esta gente no nació cuando estaba el proceso. Ahora, de ahí a recibir a Chocobar hay un abismo. Eso no tiene nada que ver. Sí, por un lado está bien el mensaje de las fuerzas de seguridad están para hacer cumplir la ley y no son todos delincuentes. No todo es la famosa bonaerense de las épocas de Duhalde hasta hoy en día. La maldita policía. La maldita policía. No queremos más maldita policía, pero para no querer más maldita policía, dejemos de decir que son malditos, porque si no esto no termina más. Eso es una cosa. La otra es que un ex policía, un policía y demás, a una persona que está corriendo, que no tiene arma de fuego, le dispare por la espalda y demás, y el presidente lo reciba,
No, eso no va. Eso es una tontería. Eso está mal pensado. Eso, aunque tenga intenciones de reafirmar una autoridad, se están equivocando mal. Como también se equivocaron bastante mal con Maldonado y con Nahuel y con todo ese tipo de cosas. Entonces, por un lado, terminemos con la demagogia barata de todo aquel que quiera hacer cumplir la ley es culpable. Al revés. Pero por el otro lado, ensalzar actos que también son delictivos, porque matar a un tipo por la espalda que no tiene arma de fuego, creo que la fiscal tenía razón en enjuiciarlo. Bien, hay otra cuestión que irrumpe en el gobierno que tiene que ver con la legitimidad moral, la famosa vara moral alta de un gobierno que venía por oposición erigido como la contracara de la corrupción que lo precedió. Sí. Y aparecen estos episodios, primero Triaca y su empleada, si está en negro o no, y cómo la colocó indebidamente en SOMU, en la intervención. Ahora aparece después Caputo, las offshore, el dinero no declarado. ¿Cómo ves parado al gobierno frente a estos acontecimientos? Bueno, yo creo que hay un problema. Hay dos tipos de ricos. Están los ricos que se hacen ricos desde el Estado, es decir, los Kirchner, ¿no? Suben ahí, le da a Caballo 500 millones de dólares, lo manda afuera, se convierte en 1.000 millones de dólares, después viene debido, etc. Es decir, esta es una historia que también tenía Menem, es una historia que tienen otros también. Se crean oligarquías desde el Estado con fondos públicos, ¿no? Eso es una parte de la historia. La otra es los ricos de los privados. Los ricos de los privados de repente suben al gobierno y se llaman CEOs o lo que fuere. Al ser ricos de los privados pertenece a la economía capitalista argentina. Y la economía capitalista argentina no es la economía capitalista sueca, no es escandinava, no es siquiera alemana, es la economía capitalista argentina con 50% de su mercado en negro y con fuga de divisas durante 70 años. Estos señores pertenecen a esa, así que siempre les van a encontrar algo desde ese lugar. Ahora, ponderar en una balanza el que se hace capitalista con los dineros públicos desde el poder, o el que se hizo capitalista evadiendo, como toda la economía argentina lo hacía desde lo privado, y desde un punto de vista de la Corte Suprema de Justicia, si ellos fueran impunes a todo, sería lo mismo, porque los dos hacen algo. Ahora, para cada uno que emita su juicio, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Ahora, puro no puede ser ninguno. ¿Y qué pensás vos? ¿Qué pienso yo qué? De esta balanza, sobre los dos platillos. Y esta ¿Cuál balanza pesa más? ¿Cuál es peor? Desde un punto de vista no ingenuo ni no cándido, si es peor la de hacerse la plata con el trabajo de la gente desde el Estado. Porque ahí vos sos un servidor público. Es decir, no sos un tipo que tiene una empresa que quiere ganar guita. Sos un servidor corrupción público. Si vos querés ganar guita, evasión. andá al mercado, hacé zapatilla o hacer enchufes, bancátela, etcétera. Pero hacerte diputado, senador, gobernador, hablarles de esto, de liberación, hablarles de emancipación, hablarles de justicia y demás, y llevarte la caja de caudales, a mí me parece un poco peor que el tipo que es empresario y evade, ¿no? Es distinto. Corrupción peor que evasión ahí. Este tipo de corrupción, sí. Bien. ¿Y qué le dirías para terminar de coser este tema al votante de Cambiemos que está incómodo con esta cuestión? O al gobierno, qué sé yo, ¿qué les dirías algo? Pues si no es como esta cosa de tu padre, ver a la Argentina casi como en términos de la tragedia griega, con algo que un destino que no se va a poder torcer porque será así. ¿Qué le diría yo? Sí, qué sé yo, alguien de... ¿Quién soy yo para decirle algo? Sos Tomás Abraham. Sí, sí. No, mira, escuchame una cosa, son temas delicados y sensibles. Lo que le diría al votante de Cambiemos es que siga votando a Cambiemos. ¿Sí? Sí. ¿Vos votaste a Cambiemos? No, no voté. No voté. ¿Y votarías a Cambiemos? Ya que te metiste solo, y bueno, yo un poco te ayudé. La última vez voté. Sí, voté a Cambiemos la última vez, que no, ya ni sé qué era. ¿Y ahora con todo esto volverías a votar a Cambiemos en 2019? Creo que sí, creo que sí. Sí, me parece que tiene que continuar. ¿Para qué?
para ver si hacen algo distinto a lo que estuvimos viendo durante tantísimos años. Hay escenas de reunificación del peronismo. Sí. Breve, y me quiero poner lo que a mí más me interesa. Sí. ¿Qué pensás de la reunificación o del deseo de reunificación del peronismo y sus dificultades? Si tenés alguna idea, si no, pasamos de tema. No, uno tiene, bueno, no carezco de ideas. Lo sé, pero tal vez del deseo de comunicar. Viste que hay temas que por ahí te aburren o te entusiasman. No, yo creo que el tema del peronismo es algo que me interesa, especialmente ahora por algunas cosas que estoy estudiando y leyendo. Creo que los 70 años de peronismo deben tener no una explicación, alguna explicación, ¿no? Yo creo que la irrupción de Perón en la historia argentina ha sido importantísima y tiene que ver con lo que ha pasado hasta ahora. Ahora, el peronismo es algo anacrónico. Es decir, esta gente es anacrónica. Esta gente tiene que reorganizarse, pero ya no está, ya no sirven para nada. Es decir, pueden inventar un Menem, pueden inventar un Kirchner, podrán inventar un De la Sota. ¿El peronismo no tiene utilidad ahora, dirías vos? ¿O? No, nada, es nada. Es decir, es una especie de simbología que usa un poco algo que fue muy importante en la década del 40-50. Creo que Perón vio algo ahí, realmente un gran conductor, como se decía, que integró a las masas a la argentinidad, cosa que no estaba muy clara en la década llamada infame, que no era infame, ¿no? Es decir, no estaba muy... yo estoy sumamente interesado en cómo se constituyó la Argentina desde fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Fue una revolución social que no tiene antecedentes en ninguna parte del mundo. Y eso tuvo incidencias en el decurso de la historia argentina. El peronismo es muy importante en ese momento. Hoy en día son como muñecos que representan a otra época, es como una murga, eso es otra cosa. No tienen nada que decir, nada que proponer, porque no hay nada que puedan aportar, salvo utilizar la bronca de la gente para tumbar algo, nada más, y ponerse ellos otra vez arriba a hacer nada o a hacer peor. Es decir, no me ofrece nada. ¿Pero vos crees que podrían tratar de tumbar, pues ya que usaste el verbo? No creo que... No, ellos tienen mucho trabajo por hacer para tener alguna imagen de candidatura única o más o menos organizada para el 2019 y van a tratar de negociar todas las mentiras posibles para hacerlo y presentarse para después pelearse entre ellos como siempre se pelearon, ¿no? Quiero pasar a algo que me interesa en grado extremo, que es esta novela. Debutaste como novelista en 2015. Quiero que vean la tapa, la cubierta de tapa de la novela, La dificultad. Sí. Demoré un año su publicación. Sí. Me la aguanté, la editorial quería sacarla y yo no. Su salida coincide con la muerte de mi padre y una ACV de mi madre. Hay una presencia del padre muy fuerte en la novela, porque aunque mi viejo no estaba en condiciones físicas y mentales de leerla, si la hubiera leído le hubiese disgustado en grado sumo. Sí. Muchas cosas de las que cuento ahí en 480 páginas no se ajustan a su visión de la vida ni de la mía. Me hubiese dado satisfacción que la ancianidad de mi padre fuera amarga. No quería defraudarlo. Y ahí déjame provocarte como si hubiera una suerte de ideas que salieron del closet que debieron esperar la muerte de tu padre para ver la luz. No, ¿cómo es eso? Yo no esperé la muerte de mi padre. Mi padre estaba vivo cuando yo le escribía. Lo que no le iba a entender. No le iba a entender y además iba a sentirse herido, porque no le iba a entender. Mi padre nunca entendió el humor, nunca entendió la ironía, siempre fue literal. Entonces, y sumamente discreto respecto de su vida. Era alguien que no le gustaba hablar de sus cosas. Digamos que tiene fuertes componentes autobiográficos a partir del personaje Nicolás. Claro. Claro. ¿Y qué no podía interpretar a través del humor que vos escribías ahí, tu padre? No entendía primero, no entender el humor o no entender la ironía es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Y después no iba a entender por qué le escribí. ¿Para qué?
Porque él podía entender que yo escribía un libro sobre filosofía. Podía entender que yo escribiera sobre política, porque tiene un sentido. ¿Qué sentido tiene escribir esto? ¿Para qué sirve? Y yo te pregunto a vos, ¿para qué te sirvió? ¿Qué querías? ¿Qué querías que te pase internamente? Yo quería escribir algo sobre algo que no entendía. ¿Qué era qué? Que era por qué cómo pude salir de una cueva. ¿Cuál era la cueva? Y la cueva era una cueva que me duró muchos años, ¿no? Muchos años, que tenía que ver con un modo de ser que me tenía atrapado. No quiere decir que fuera desdichado todo el tiempo, ¿no? Pero que en un momento dado, como Platón en la caverna, salí. Y nunca, no entendía cómo había sido tan simple la salida y tan larga y trabajosa la estadía adentro. Cuando adentro todo el tiempo quería salir y finalmente eran 2 pasos, ¿no? Como los hombres en la luna, estos 2 pasos, pasos de gigante. Yo quería entender cómo pude destrabar. Bien, fíjate la paradoja de que estamos en el corazón, entre comillas, de la sesión y tenemos 1 minuto para resolverla. Ninguna terapia breve logra eso. Pero en 1 minuto, ¿qué era lo que había que destrabar? Lo que había que destrabar quizás era tan misterioso como, ¿cómo poder decir? Cuando uno está atrapado por algo, ¿no? Está atrapado. Por ejemplo, estás fascinado por una mujer que te odia. Sí, pero loco, ¿para qué estás en eso? Bueno, porque estoy fascinado. Y quizás parte de la fascinación es que me odia. Bueno, no sé. Pero yo no buscaba una respuesta de eso. Sí, ¿por qué, para dar un ejemplo distinto, a los 5 años dejé de hablar? Yo quiero decir con... ¿Y cómo volví a hablar? Sí, porque vos sufriste tartamudez. Sí, 20 años, fácil. 20 años. Sí. Yo puedo invitarte otro día, porque obviamente lo mejor empezaría acá, para que vos cuentes lo que sentiste cuando diste tu primera clase en la facultad en el año 80 y pico. 84. Y cómo sentiste que se despegaba la lengua del paladar. Sí, como cada palabra era un bombón. Estimado, otro día la seguimos. ¿Cómo no? Cuando era lo mejor, tenemos que cortar. Bueno, la vida misma. Como las sesiones. Sí, señor. Lo vamos a dejar acá. Bueno, gracias por darnos acompañado. Nos vemos miércoles que viene. Gracias.